Hoy te contaré una historia que nadie se atreve a olvidar, porque todos hablan del final. ¿Qué pasaría si la mismísima Llorona, el alma en pena más temida del continente, tuviera que enfrentarse a un ejército de zombis del bosque, criaturas que ni la muerte respeta? Quédate hasta el final, te lo suplico, porque no solo descubrirás el secreto de su poder, sino algo que cambiará para siempre la historia que conoces de la Llorona. Te lo prometo, no volverás a verla igual. Una noche gélida de octubre. La luna, una cicatriz pálida en la inmensidad, apenas se atrevía a asomarse por el dosel espeso del bosque olvidado. Era un sitio que el tiempo había pasado por alto, donde los árboles, antiguos como la pena de su moradora, crecían tan juntos que el sol no tocaba el suelo ni a mediodía. Bajo esa luz moribunda, la Llorona caminaba. No flotaba. Sus pies, apenas visibles bajo las jirones de su camisón blanco, rozaban la tierra húmeda y las agujas de pino. Llevaba siglos haciendo lo mismo, buscar. Su lamento, ese grito que desgarra el alma, se había convertido en el suspiro del bosque. ¡Ay, mis hijos! Un sonido que antes era terror, ahora era solo parte del ecosistema nocturno, tan constante como el fluir del río que se arrastraba cerca. Pero esa noche, algo era diferente. El aire olía raro. No a humedad, ni a tierra, ni a río. Olía a tumba recién abierta, a moho viejo y a algo dulzón y pútrido. Y lo más aterrador, los grillos habían dejado de cantar. El coro constante del bosque se había silenciado por completo. Solo quedaba el sonido de su propio paso y el murmullo distante del agua. Una quietud antinatural, una pausa que presagiaba un horror nuevo. Ella, el fantasma de la pena, sentía un escalofrío ajeno. Su alma, acostumbrada al dolor, se estremecía ante la novedad. Se detuvo junto a un roble inmenso, su cabello oscuro como la medianoche cubriéndole parcialmente el rostro pálido. Y justo cuando pensó que estaba sola, que el silencio era solo una burla del destino, escuchó un gruñido detrás de ella. No era el aullido de un coyote ni el bufido de un jabalí. Era el sonido de la carne rasgando una garganta. ¿Quién anda ahí?, preguntó la Llorona con una voz que, por primera vez en siglos, sonó temblorosa, no por pena, sino por auténtica duda. De entre los arbustos retorcidos, con un crujido de ramas secas, emergieron 3 siluetas. Eran hombres, o lo que quedaba de ellos. Se tambaleaban con la coordinación espasmódica de las marionetas rotas. Sus ojos no eran los huecos vacíos de los fantasmas que ella conocía, sino puntos de un amarillo enfermizo, casi brillante en la oscuridad, fijos en ella con una codicia torpe y macabra. Sus bocas, desdentadas o con dientes rotos, se abrían en una sonrisa que no era de alegría, sino de apetito. «Queremos jugar contigo, Llorona», gritaron al unísono, una voz seca y raspada que no venía de sus pulmones, sino de la putrefacción que los animaba. La Llorona retrocedió un paso, sus brazos se levantaron instintivamente, no para buscar a sus hijos, sino para protegerse. El terror que infundía se encontró con un horror que no podía comprender. Estas cosas no eran almas en pena. Eran cuerpos profanados, movidos por una malicia primaria. Y se acercaban lentamente, goteando lodo y trozos de tela podrida. En el transcurso de la siguiente hora, la Llorona se dedicó a evadir el primer asalto. El bosque se convirtió en un laberinto de persecución. Ella, un espectro, era rápida, pero ellos, impulsados por una necesidad visceral, eran incansablemente persistentes. Utilizó su don, el lamento. Abrió la boca y soltó no el sollozo de madre, sino un alarido agudo, una onda de choque espectral que había quebrado espejos y detenido relojes en las aldeas cercanas. El primer zombi, un campesino con una pala incrustada en el pecho, se detuvo en seco. Sus ojos amarillos parpadearon como si el sonido le hubiera frito el cerebro. Los otros 2 se taparon los oídos, un gesto inútil de su vida anterior. Pero el efecto no duró. La muerte les había quitado la sensibilidad, dejando solo la obediencia. El campesino, con un chirrido espeluznante, reanudó su marcha. El lamento, el arma de su dolor, era insuficiente. Pero la Llorona no era una simple fantasma de río. Antes de ser condenada, había sido una mujer poderosa, conectada con las fuerzas de la naturaleza que rodean el agua y el bosque. Ella conocía los secretos del bosque. Sabía que cada árbol era un nervio de la tierra, y cada hilo de niebla, el aliento de un espíritu. Y sabía cómo defenderse. Cerró los ojos. Dejó de gritar. Se concentró en su desesperación, pero esta vez la canalizó, no hacia la pena, sino hacia la rabia de una madre que protege un espacio sagrado, el bosque que, sin querer, se había convertido en su hogar. Con un movimiento de sus manos,
que ya no eran las de una mujer rota, sino las de un conducto de energía, invocó una ráfaga de viento. No fue un simple soplo. Fue un vendaval mágico, una espiral de aire que rasgó la niebla con un sonido de látigo. Las hojas, miles de ellas, volaron por los aires como un enjambre de insectos furiosos, arrojando a los zombis al suelo. El campesino rodó por la pendiente, desmembrándose levemente. Los otros dos tropezaron y cayeron en el fango, sus gruñidos ahogados. Ella no les dio tiempo. La ráfaga se convirtió en un muro de viento y agua, el poder crudo del río al que estaba atada, y el impacto los golpeó contra el roble. Se quedaron quietos, ensartados entre las ramas rotas. La Llorona respiró hondo. El plan había funcionado. La fuerza de su espíritu aún superaba la brutalidad de la carne muerta. Y cuando todo parecía bajo control, cuando pensó que su terror había ahuyentado a la amenaza, la tierra comenzó a temblar bajo sus pies. El olor a putrefacción se intensificó, volviéndose denso y casi visible. Se escuchó un rugido que no era humano ni fantasmagórico, sino una resonancia profunda, como el colapso de una cueva. Un sonido tan masivo que silenció el último rumor del viento. Reabrió los ojos, su corazón espectral latiendo por primera vez en eones. Y ante ella, un ser que empequeñecía a los tres primeros, que absorbía la poca luz de la luna, emergió de una grieta en la tierra. Apareció el rey zombie. Era una figura imponente. Medía más de 2 metros, sus huesos se habían hinchado bajo la carne momificada. Vestía lo que alguna vez fue un traje de cazador, ahora andrajoso y decorado con musgo y bichos. En una mano sostenía no una espada, sino un bastón nudoso, forjado con huesos de animales del bosque. Pero lo más aterrador eran sus ojos, 2 pozos de fuego verde que brillaban con inteligencia, una malicia consciente que faltaba en sus súbditos. Este no era solo un cuerpo que se movía, era una voluntad maligna. El rey zombie, con un paso pesado, se acercó a ella. Los 3 zombis inmovilizados se liberaron de las ramas, arrastrándose hacia su amo con nuevos gruñidos de obediencia. El rey zombie levantó su bastón de hueso y habló, su voz, un eco de tumba, retumbando entre los árboles. Llorona. Este bosque es mío ahora. Yo soy la plaga que la tierra ha vomitado. Tu lamento no me afecta, alma patética. Eres solo un suspiro de dolor, y yo soy la muerte con hambre. ¿Dónde están tus hijos? Únete a mi ejército, y te daré un ejército de hijos sin alma para buscar. La Llorona, a pesar del miedo, levantó la barbilla. Su vestido blanco, antes símbolo de su duelo, flotaba a su alrededor como una bandera desafiante. Miró al rey zombie, luego miró al cielo y a los viejos árboles. Un conocimiento antiguo se encendió en su memoria. No si los espíritus del bosque me ayudan, dijo. Su voz ya no temblaba. Se había convertido en un susurro cargado de poder. Durante los siguientes 90 minutos, la batalla se intensificó. El rey zombie atacó con una fuerza bruta que sorprendió a la Llorona. Ella esquivaba, utilizando la niebla y la sombra, sus habilidades de fantasma. Pero el rey era demasiado rápido para su tamaño. Su bastón rompía rocas y troncos. La Llorona tuvo que ir más allá de su pena. En lugar de llorar, invocó a la tierra. Golpeó el suelo con el pie y la tierra tembló de nuevo, pero esta vez a su favor. Las raíces de los árboles, como serpientes de madera, se levantaron del suelo, enredando las piernas de los zombis menores. Invocó al agua. El aire se cargó de humedad, la niebla se hizo densa y fría. Pequeños carámbanos de escarcha, a pesar de la temporada, se formaron y volaron como agujas contra la carne pútrida. El rey zombie se rió, un sonido hueco que hizo eco. Su piel, gruesa y seca, apenas se inmutaba ante el frío y los pequeños ataques. Levantó el bastón para un golpe final. Ríndete, alma condenada. Tu dolor es mi fuerza. Si el corazón te late con este terror, suscríbete ahora. No querrás perderte el final de La Llorona. Fue entonces que La Llorona entendió. Su pena era el ancla que la mantenía atada, pero también el conducto de su poder. Su dolor era el poder de un amor infinito. Si su alma no tenía descanso, al menos serviría para proteger el mundo que sus hijos no pudieron ver crecer. Dejó de luchar y se quedó quieta. Su mirada se fijó en el pecho del rey zombie, donde la carne seca se tensaba. Un punto de vulnerabilidad. Y soltó el lamento. No el grito de terror, sino el de la madre. El original. ¡Ay, mis hijos! Este lamento no fue un sonido. Fue un torrente de emoción pura, siglos de arrepentimiento, amor y desesperación concentrados en una onda de energía que penetró la carne y apuntó al espíritu oscuro que animaba al rey.
El rey zombie se estremeció. Sus ojos verdes parpadearon. Fue suficiente. Una luz blanca, purísima y cegadora, surgió del centro del bosque. No venía de la luna, sino de lo profundo de la tierra, de los corazones de los árboles centenarios, de los espíritus del aire y del río. La luz cubrió el bosque con un manto de paz y poder. Los zombis menores se detuvieron, sus ojos amarillos se apagaron, volviendo a ser solo trozos de carne inerte, cayendo de rodillas. El rey zombie intentó resistir. Se agarró el pecho, rugiendo de furia y dolor, pues la luz lo quemaba, no como fuego, sino como vida. La energía de los espíritus del bosque lo envolvió, atándolo con hilos de luz etérea que parecían hechas de lágrimas. Su cuerpo se retorció, luchando contra la purificación. Pero no pudo contra el amor eterno de una madre, canalizado por la fuerza de un bosque sagrado. Con un estallido final, un sonido de cristal rompiéndose, el rey zombie se desintegró. No se pudrió, ni se quemó. Se convirtió en un polvo brillante, una lluvia de partículas doradas y plateadas que cayeron sobre los árboles como estrellas fugaces, sanando la tierra profanada. Y cuando todo terminó, el bosque volvió a respirar. El silencio antinatural se rompió. Se escuchó el suave murmullo del río, el roce del viento entre las hojas. Los animales, escondidos, salieron de nuevo. Un búho, grande y sabio, gritó desde la rama más alta del roble. Gracias, Llorona. El bosque vuelve a estar a salvo. La Llorona se quedó de pie, observando el polvo de estrellas que había sido su enemigo. El cansancio no era físico, sino espiritual. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió, una curva apenas perceptible en su rostro pálido. Descubrió que no siempre estaba sola. Entendió que su condena la había conectado con un poder mayor, que incluso los corazones más tristes pueden ser increíblemente valientes cuando protegen lo que aman, incluso si lo único que les queda por amar es el mundo que sus hijos no pudieron disfrutar. Su dolor no era solo suyo, era el dolor protector del bosque. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar al bosque donde la Llorona venció a los zombies? Si te gustó este cuento, tienes que ver los otros cuentos de Halloween que están en la lista de reproducción. Hay historias igual de misteriosas, de fantasmas y monstruos, y finales que nadie, absolutamente nadie, espera. La Llorona aprendió que el miedo no se vence huyendo, sino enfrentándolo, y usando su propia pena como el arma más poderosa de todas. Hola, hoy te contaré la noche en que la Llorona hizo algo que jamás nadie se hubiera imaginado. Pero lo verdaderamente impactante está al final. Cuando escuches lo que hizo, te va a sacudir por dentro. Quédate, te lo advierto, vas a querer verlo hasta el último segundo. Durante siglos, el mes de octubre significó lo mismo para ella. Oscuridad, viento frío, y el eco interminable de su lamento. ¡Ay, mis hijos! El bosque de las Cumbres Blancas era su refugio. Allí había llorado hasta desgastar los troncos con la humedad de sus lágrimas. Hasta que un día, algo cambió. Algo pequeño, inesperado, un destello rojo, un gorrito de lana, perdido entre la nieve. La Llorona lo sostuvo entre sus dedos espectrales y sintió algo extraño, calor. Un calor que no recordaba desde su vida mortal. Y así comenzó todo. Con el primer copo de invierno, la Llorona descubrió un rumor que nunca había escuchado. Risas, cantos, villancicos que viajaban desde el pueblo al pie de la montaña. Esa noche, en lugar de vagar llorando entre los árboles, se acercó, silenciosa, curiosa, cubierta por la neblina. Y allí lo vio, un puesto de golosinas navideñas. Niños sonriendo. Dulces brillantes como chispas de esperanza. La emoción la desbordó. Lloró, pero no de pena. Lloró de algo nuevo, un sentimiento que la descolocó, ternura. Esa misma madrugada tomó una decisión que cambiaría su eterna condena. Repartir dulces en secreto a los niños. Dejó un bastón de caramelo en cada ventana. Una galleta en cada escalón. Un pequeño chocolate bajo cada árbol iluminado. Nadie supo nunca quién era la dama blanca de los dulces. Hasta esa noche. En la casa de la colina vivía Mateo, un niño inquieto que creía en magia, en duendes, en Santa, y también en monstruos. Durante días intentó descubrir quién dejaba los regalos nocturnos. El 23 de diciembre decidió no dormir. Preparó chocolate caliente y se escondió tras la cortina, con los ojos muy abiertos. A las 2:47 de la madrugada, el viento dejó de soplar. La neblina se detuvo. Las luces titilaron. Y entonces la vio. Una figura vestida de blanco, pálida como la nieve, bajando lentamente por la calle desierta, sosteniendo una cesta roja llena de dulces. La Llorona.
Mateo sintió que el corazón se le detenía. Ella levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron. Si sigues aquí es porque esta historia ya te agarró del cuello. Suscríbete ahora mismo, porque lo que viene te hará ver la Navidad con otros ojos. La Llorona avanzó hacia la casa. Mateo no pudo moverse, ni respirar. Ella dejó un dulce en la ventana. Uno rojo, el que más brillaba. Pero antes de marcharse, una voz temblorosa rompió el silencio. ¿Eres tú, la que nos deja los dulces? La Llorona se quedó helada. Hacía siglos que un niño no le hablaba. No deberías estar despierto, susurró. La noche no siempre es amable. Pero tú sí, respondió Mateo. Esas palabras, simples, inocentes, fueron como un rayo. La Llorona sintió el peso de su condena fracturarse un poco. Su voz ya no fue lamento. Fue casi un susurro humano. Siempre quise proteger a los niños, pero nadie me dejó. Mateo abrió la ventana. No te tengo miedo, dijo. Si quieres, puedes entrar un momento. Mi mamá hizo galletas. La Llorona retrocedió, sorprendida por el gesto. El calor humano la hería, pero también la atraía. Se acercó despacio. La casa olía a canela, a hogar, a una vida que había perdido siglos atrás. Miró alrededor con nostalgia infinita. Hace tanto que no sentía algo así. Mateo le entregó una galleta. Ella la sostuvo entre sus dedos transparentes. Y por primera vez en siglos, no lloró. ¿Por qué haces esto?, preguntó el niño. La Llorona miró la cesta. Luego la nieve. Luego el árbol iluminado. Porque en Navidad, los niños no lloran, dijo. Y quiero verlos felices, aunque sea desde lejos. Su voz tembló. Si mis hijos hubieran tenido una Navidad como esta, quizá nada habría pasado. Mateo, sin darse cuenta, tocó su mano. Por un instante, la piel fría se volvió tibia. Un brillo dorado envolvió a la Llorona. Una luz suave, cálida, como si la Navidad misma hubiera entrado en ella. La condena empezó a romperse. Desde esa noche, la Llorona dejó de aparecer en Halloween. Ya no lloraba entre sombras. Ya no buscaba a sus hijos perdidos. Encontró algo distinto. Algo que la salvó. La sonrisa de un niño. Y cada diciembre, baja de la montaña, envuelta en escarcha brillante, dejando dulces que huelen a esperanza. Pero solo uno la ha visto. Mateo. Y ahora que lo sabes, dime. Si una noche escuchas un susurro en tu ventana y encuentras un dulce rojo brillante, ¿te atreverías a mirar afuera? Porque podría ser ella, la Llorona que ya no llora, pero sigue regalando sueños. Si este cuento te dejó con la piel erizada, suscríbete ahora mismo para no perderte los siguientes. Y cuando termines aquí, corre a la lista de reproducción, donde te esperan más historias misteriosas, oscuras, y finales que jamás esperarás. Hola, amiguitos y amiguitas, y bienvenidos una vez más a Cuentos Infantiles Coco. Hoy, con el viento soplando un poquito más fuerte y las hojas de los árboles susurrando secretos, vamos a contar una historia muy especial para esta época de Halloween. ¿Alguna vez han caminado cerca de un río por la noche? ¿Han escuchado cómo el agua canta su propia canción? Pues la leyenda de hoy habla de un sonido muy particular, un lamento triste que, según cuentan los abuelos, a veces se puede oír flotando sobre el agua. Es la historia de la Llorona. Pero, ¿y si la historia que todos conocen no es la historia completa? Pónganse cómodos, que estamos a punto de descubrirlo. Hace muchísimos años, en un valle protegido por montañas verdes, existía un pueblito lleno de color llamado Villa Serena. La joya del pueblo era su río, que bajaba de las montañas con un agua tan clara que se podían contar las piedritas de colores del fondo. Y en la casa más alegre del pueblo, vivía una mujer llamada María. Su risa, decían los vecinos, competía con el canto de los ruiseñores. María tenía dos tesoros más grandes que todo el oro del mundo: sus hijos, Leo y Luna. Leo era un niño curioso y valiente, con el cabello del color del sol de mediodía, y Luna era una niña dulce y soñadora, con ojos tan profundos y oscuros como el cielo nocturno. Su lugar favorito, sin duda, era la orilla del río. Cada mañana, tenían un ritual. María les ayudaba a construir barquitos con hojas grandes y ramas secas. Leo siempre le ponía una pluma de pájaro como vela, para que fuera el más rápido. Luna le ponía una pequeña flor, para que fuera el más bonito. Luego, los tres juntos,
lanzaban sus barquitos a la corriente y veían cuál llegaba primero a la gran roca que apodaban la Isla del Dragón. Eran momentos llenos de risas y felicidad, y el sonido del río parecía reír con ellos. El río es nuestro amigo, les decía siempre María mientras los abrazaba, nos da vida y alegría, pero como a todos los amigos poderosos, siempre debemos mostrarle respeto y nunca darle la espalda. Una tarde especialmente cálida, mientras el sol comenzaba a bostezar, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas, María recogía moras silvestres en una cesta. Leo y Luna jugaban a unos pasos, intentando atrapar el reflejo del sol en el agua con sus manos. Fue entonces cuando ocurrió algo mágico. De la parte más frondosa del bosque que abrazaba el río, comenzó a surgir un punto de luz, luego otro, y otro más. En segundos, un enjambre de cientos de luciérnagas danzaba sobre la orilla. No eran como las que veían todas las noches. Estas brillaban con una luz dorada y azulada, y se movían juntas, creando formas en el aire, como un cometa de estrellas vivientes. «Mira, Luna, es un tesoro de luces», exclamó Leo, completamente maravillado. Olvidando todo lo demás, los dos niños corrieron hacia el espectáculo de luz, adentrándose por un sendero que apenas se veía entre los árboles antiguos. Seguían el baile hipnótico de las luciérnagas, que los guiaba cada vez más lejos de la orilla segura que conocían. Cuando María se irguió para llamar a sus hijos para volver a casa, el silencio le respondió. El espacio donde habían estado jugando estaba vacío. «Leo, Luna», llamó, con una hebra de preocupación en su voz. Solo el murmullo del río y el susurro del viento le contestaron. Su corazón dio un vuelco. Dejó caer la cesta de moras, que rodaron por la hierba como pequeñas lágrimas púrpuras, y corrió en la dirección que creyó que habían ido. «Mis niños, es hora de volver», gritaba, mientras la noche comenzaba a tejer su manto oscuro sobre el valle. La luna llena se asomó, grande y pálida, pero su luz de plata no le mostró el camino hacia sus hijos. No había ni rastro. María buscó sin descanso. Esa noche no durmió. Con una antorcha en la mano, recorrió cada palmo de la orilla, llamando sus nombres hasta quedarse ronca. Al amanecer, los aldeanos de Villa Serena se unieron a la búsqueda. Buscaron durante días. Exploraron el bosque, siguieron el río kilómetros abajo, pero era como si la tierra se los hubiera tragado. Poco a poco, la esperanza de los aldeanos se fue apagando y volvieron a sus quehaceres, aconsejando a una desconsolada María que aceptara su pérdida. Pero una madre nunca se rinde. Para María, el tiempo se detuvo en esa tarde. Los días y las noches se mezclaron en una sola búsqueda interminable. Su ropa de colores se desgastó y se blanqueó por el sol y la lluvia, hasta quedar de un blanco fantasmal. Su cabello negro se llenó de rocío y de hojas. Su risa se convirtió en un sollozo constante, y sus llamados se transformaron en un lamento que helaba la sangre. «¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están?». Hablaba con los animales del bosque, preguntándole al ciervo si los había visto pasar, al búho si los había escuchado reír. Se adentraba en el río, con el agua hasta la cintura, pensando que quizás se habían escondido en la otra orilla. Con el paso de los años, la gente del pueblo comenzó a temerle. Ya no veían a la madre con el corazón roto, sino a una figura extraña y errante. Cuando los pescadores oían su lamento en la noche, recogían sus redes y se iban a casa, persignándose. Los niños crearon historias de terror sobre ella. Decían que era un espíritu del río, un fantasma que buscaba a otros niños para llevárselos. Y así, la historia de la triste María se convirtió en la temible leyenda de La Llorona. Su dolor fue olvidado, y en su lugar, sembró el miedo. Pasaron muchísimos años, tantos que la historia de María, Leo y Luna se borró de la memoria, y solo quedó la leyenda. En el mismo pueblo de Villa Serena, ahora más grande y moderno, vivían dos hermanos, Pablo y Sofía. Era la noche de Halloween, su noche favorita del año. Después de pedir dulces, estaban en su jardín, contando las golosinas bajo la luz de una linterna y contándose historias de miedo para reírse. Su pequeño y travieso gatito negro, Chispa, jugaba a perseguir las sombras que proyectaban. De repente, un cohete de fuegos artificiales de un vecino estalló en el cielo. El gatito, asustado por el estruendo, saltó y salió disparado como una flecha, corriendo en la única dirección sin cercas, hacia el viejo río. «Chispa, no»,
gritó Sofía. Sin dudarlo, los dos hermanos encendieron su linterna más potente y corrieron tras él. La orilla del río estaba envuelta en una neblina baja que se arremolinaba sobre el agua. El silencio era total, roto solo por el suave murmullo de la corriente. «Chispa, ven aquí, gatito», susurraba Pablo. Fue entonces cuando lo oyeron. No era el viento. Era un sonido largo, triste, un lamento que parecía nacer del agua y subir hasta el cielo. Se quedaron paralizados. «Pablo, es ella», balbuceó Sofía, agarrando el brazo de su hermano. Estaban aterrorizados. Todas las historias que habían oído vinieron a su mente. Pero entonces, el haz de luz de su linterna iluminó algo en una roca cercana a la orilla. Era Chispa, su gatito, completamente tranquilo, lamiéndose una patita. Y a pocos metros de él, en el centro del río, estaba la figura de una mujer de blanco, de espaldas a ellos. Era ella quien lloraba. El hecho de que Chispa no tuviera miedo los hizo dudar. El llanto no sonaba malvado, sonaba roto, como cuando alguien está tan triste que ya no le quedan fuerzas. Recordaron la versión de la historia que les contó su abuela, que no era un monstruo, sino una mamá que había perdido a sus hijos. El miedo en sus corazones empezó a dar paso a un sentimiento nuevo, la compasión. Con mucho cuidado, Pablo apuntó el haz de luz un poco más lejos de ella, para no asustarla, y habló con la voz más amable que pudo. «Hola, señora. ¿Se encuentra bien? ¿Ha perdido algo?» El lamento se detuvo. Lentamente, la figura se giró. Su rostro estaba bañado en lágrimas, sus ojos llenos de una tristeza de siglos. Al verlos, sus ojos se abrieron con una chispa de esperanza. «Leo», susurró, mirando a Pablo. «Luna, ¿son ustedes? ¿Han vuelto?» Los niños se miraron, con el corazón encogido. «No», dijo suavemente Sofía. «Nos llamamos Pablo y Sofía. Lo sentimos mucho. Estamos buscando a nuestro gatito». La esperanza en el rostro de la Llorona se desvaneció, y una nueva lágrima luminosa rodó por su mejilla. «A mis pequeños. Busco a mi Leo y a mi Luna. Se perdieron hace tanto tiempo, siguiendo las luces del bosque». Por primera vez en incontables años, alguien no salía corriendo. Alguien le hablaba con dulzura. Pablo, queriendo ayudar, tuvo una idea. «Nosotros podemos ayudarla a buscar», dijo con valentía. Él y Sofía comenzaron a mover el haz de su linterna por toda la orilla, iluminando detrás de las rocas y entre los juncos. «Leo, Luna», llamaron suavemente. La Llorona los observaba, conmovida por ese gesto tan simple y tan puro. Nadie había intentado ayudarla jamás. Después de unos minutos, Pablo suspiró. «No los vemos por aquí». Fue entonces cuando Sofía, mirando hacia arriba, al inmenso cielo estrellado, recordó algo que su abuela siempre decía. «Pablo, mira». Señaló a un punto en el firmamento donde dos estrellas brillaban muy juntas, con una intensidad especial, como si se estuvieran tomando de la mano. «Señora», dijo Sofía, volviéndose hacia el espíritu, «nuestra abuela dice que las personas que amamos mucho y que ya no podemos abrazar, suben al cielo y se convierten en las estrellas más brillantes, para que nunca estemos a oscuras y siempre nos cuiden desde arriba». Pablo entendió y continuó la idea. Quizás ellos no se perdieron. Quizás encontraron un nuevo camino en el cielo. Mire esas dos estrellas juntas. Una es valiente y brillante como el sol, y la otra es dulce y profunda como la noche. Quizás sean Leo y Luna, cuidándola a usted desde allí. La Llorona levantó su mirada llorosa hacia el cielo. Fijó sus ojos en esas dos estrellas y, por primera vez en siglos, su llanto cesó por completo. Las observó, y una paz que había creído perdida para siempre comenzó a inundarla. Una levísima, casi invisible sonrisa se dibujó en su rostro. «Leo, Luna», susurró, pero esta vez no con lamento, sino con reconocimiento y amor. «Mis estrellas brillantes. Siempre estuvieron ahí». Su figura blanca comenzó a brillar desde adentro, con una luz cálida y dorada. Se fue volviendo transparente, deshaciéndose en miles de partículas luminosas, como las luciérnagas que sus hijos habían seguido. Esas luces flotaron suavemente hacia arriba, en un remolino tranquilo, y ascendieron al cielo,
hasta fundirse con las 2 estrellas, haciéndolas brillar con más fuerza que nunca. El río quedó en un silencio pacífico y sereno. Pablo y Sofía recogieron a Chispa y emprendieron el camino a casa, sin dejar de mirar al cielo. Ya no sentían miedo, solo una profunda emoción. Habían aprendido la lección más importante de todas, que no hay que temer a lo que no se comprende, que detrás de lo que parece tenebroso, a menudo solo hay una historia triste esperando a ser escuchada, y que un pequeño acto de bondad y empatía puede traer la paz incluso al alma más atormentada, convirtiendo un lamento de siglos en una luz eterna. Y esa, mis queridos amigos, fue la verdadera y completa historia de La Llorona. Un recordatorio de que siempre debemos mirar más allá de las apariencias y escuchar con el corazón. Espero que les haya gustado y les haya hecho sentir mucho. Nos vemos en el próximo cuento, aquí, en Cuentos Infantiles Coco. ¡Feliz Halloween a todos!